Hoy es la palabra de la última parte del Salmo 31. El texto de hoy habla sobre las reacciones de las personas que rodean y observan la muerte en la cruz del Mesías Jesús. Y también habla sobre la oración del Mesías Jesús y el juicio de Dios sobre sus adversarios. Y también habla sobre la resurrección del Mesías Jesús. Entonces, ¿cómo está hablando? Hoy queremos aprender sobre esto y compartir la gracia. Primero, el texto de hoy habla sobre las reacciones de las personas que rodean y observan la muerte en la cruz del Mesías Jesús. En el texto de hoy, Salmos 31, 11 al 13, dice: He sido objeto de oprobio para todos mis enemigos, y sobre todo para mis vecinos. Soy objeto de espanto a mis conocidos, los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e integran planes para quitarme la vida. He sido objeto de oprobio para todos mis enemigos, y sobre todo para mis vecinos. Soy objeto de espanto a mis conocidos, los que me ven fuera huyen de mí. Aquí, él, yo, en primera persona se refiere al Mesías Jesús que muere derramando su sangre colgado en la cruz. También aquí, enemigos, se refiere a los líderes religiosos de Jerusalén y su grupo que crucificaron y mataron al Mesías Jesús al oponerse a él. También, mis vecinos, se refiere a la multitud alrededor de Jesús que normalmente seguía al Mesías Jesús, escuchaba sus palabras y aclamaba los milagros y maravillas que el Mesías Jesús realizaba. Además, aquí, he sido objeto, y, soy objeto, se usan en el perfecto profético para indicar la certeza del futuro. Es decir, esta palabra está diciendo que en el futuro el Mesías Jesús sufrirá críticas, burlas y desprecio por parte de sus enemigos y de la multitud que normalmente lo aclamaba y seguía. En resumen, que llegará a sufrir toda clase de críticas, burlas y desprecio colgado en esa cruz. Entonces, ¿cuál será la reacción de las personas cercanas que observan el sufrimiento de la cruz del Mesías Jesús? Soy objeto de espanto a mis conocidos, los que me ven fuera huyen de mí. Aquí, si traducimos literalmente, soy objeto de espanto a mis conocidos, se puede decir como, me convierto en objeto de temor para los que me conocen, o, hay terror para los que me conocen. Es decir, el sufrimiento de la cruz del Mesías Jesús traerá terror y temor a los discípulos o conocidos cercanos que lo observan y miran. Dicho de otra manera, el sufrimiento de la cruz es tan terrible y cruel que los que lo observan y miran, por miedo a que les pase lo mismo, o mejor dicho, por miedo a sufrir daños si se ven involucrados con el Mesías Jesús, se asustarán y lo evitarán. También aquí, si traducimos literalmente, los que me ven fuera huyen de mí, se puede decir como, los que me ven desde el lado exterior me evitan. En resumen, las personas que estaban alrededor del Mesías Jesús, al ser el sufrimiento que el Mesías Jesús padecía tan aterrador y temible, no podrán acercarse al Mesías Jesús, lo evitarán y se alejarán. Entonces, ¿cómo resultó esta palabra? En Marcos 2 y 54 dice: Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Aquí, de lejos, muestra bien el estado psicológico de Pedro, quien amaba a Jesús como su discípulo, pero debido al temor y terror a la muerte, no pudo acercarse a Jesús y tuvo que estar lejos. También en Mateo 26, 69-70 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada, diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Se puede ver que Pedro, debido al temor y terror de que él mismo también pudiera ser ejecutado como Jesús, no pudo unirse al sufrimiento de Jesús, sino que más bien estaba negando a Jesús. En resumen, se puede confirmar que la palabra de Salmos del texto de hoy se cumplió y se realizó tal cual a través de Pedro, o mejor dicho, a través de los discípulos. He sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado. Normalmente, los seres humanos no pensamos en un plato que ya se ha roto y ha sido tratado como basura. Del mismo modo, tampoco guardamos en el corazón a una persona que ya ha muerto. Cuando esa persona vivía, planeamos ir a algún viaje juntos, hacer algo juntos, hacemos planes grandiosos y soñamos con estar con esa persona, pero después de que esa persona muere, no solemos guardar a esa persona en el corazón ni un poco. Como si fuera esto, así serán también las personas alrededor del Mesías Jesús. Es decir, esta palabra muestra el estado psicológico de las personas cercanas que trajo la muerte en la cruz del Mesías Jesús. Dicho de otra manera, las personas cercanas, al observar y mirar la muerte en la cruz del Mesías Jesús, caerán en un enorme desánimo y desesperación, pensando: ahora todo ha terminado. Entonces, ¿cómo resultó esta palabra? En Juan 8 y 19 dice: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Como se mencionó anteriormente, la ejecución de Jesús trajo a los discípulos un terror y temor extremo de que ellos mismos también pudieran ser ejecutados como Jesús. Pero esto no era todo. Es decir, aquí, estando las puertas cerradas, muestra no solo el temor y el terror,
sino también el estado interno de ellos, es decir, un estado de oscuridad psicológica, desánimo y desesperación. Dicho de nuevo, muestra un estado en el que todos sus anhelos, esperanzas y expectativas se han derrumbado, y solo desbordan el desánimo y la desesperación. ¿No es así? Ellos eran personas que esperaban y anhelaban que, una vez que Jesús derribara al imperio romano y construyera un imperio poderoso, es decir, el reino de Dios, ellos ocuparían un lugar alto en ese reino y vivirían con gran poder. Pero Jesús, que era el núcleo de esa esperanza, murió vanamente colgado en la cruz. Ahora todos sus anhelos, sueños y expectativas se han convertido en espuma, y lo que quedó fue solo el vacío, el desánimo y la decepción. También en Lucas 12 y 21 dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aquí, esperábamos, muestra que, para ellos, Jesús ya no es el presente, sino un pasado que ha fracasado. En resumen, la muerte de Jesús significaba para ellos que todos sus esfuerzos, esperanzas y expectativas en los que habían invertido durante un tiempo de 3 años se habían convertido en espuma. Mejor dicho, ahora, al igual que un vaso quebrado, al igual que una persona que ya ha muerto, Jesús ya no quedaba ni un poco dentro de sus corazones. Por eso, sumidos en el desánimo, la decepción y la sensación de impotencia, olvidaron toda la misión que Jesús les dio y se puede ver que regresaron a sus profesiones originales que ejercían antiguamente. En Juan 21, 3 dice: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. ¿Qué les parece? Esto no es una simple actividad de sustento. Esto es una muestra de su abandono, su vacío, su desánimo y su impotencia espiritual. Mejor dicho, es una imagen en la que Jesús ya no queda ni un poco en sus corazones, como un vaso quebrado, como una persona que ya ha muerto. Entonces, ¿por qué es que ellos se desanimarán y desesperarán de esta manera? Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e integran planes para quitarme la vida. Justo delante de esta frase se usa la conjunción hebrea, ki, para hablar sobre la razón por la cual las personas cercanas se desaniman y desesperan. Aquí, oigo, y, integran planes, están en el perfecto profético, indicando la certeza del futuro. Es decir, la razón por la cual las personas cercanas al Mesías Jesús se desaniman y desesperan es porque el Mesías Jesús oirá la calumnia de muchas personas, y porque habrá temor y terror alrededor del Mesías Jesús, y porque los enemigos, al consultar para herir al Mesías Jesús, integrarán planes para quitarle la vida al Mesías Jesús. Entonces, ¿cómo resultó esta palabra? En Marcos 3, 6 dice: y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para ver cómo le matarían. Y también en Juan 11 y 47 al 53 dice: entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales, así que desde aquel día acordaron matarle. De esta manera, se puede ver que la palabra de Salmos del texto de hoy se cumplió tal cual a través de Jesús. Mejor dicho, se puede ver que Jesús murió derramando su sangre colgado en la cruz, tal como la palabra de Salmos del texto de hoy. Por lo tanto, se puede ver que los discípulos se desanimaron y decepcionaron muchísimo, como se mencionó anteriormente. En segundo lugar, el texto de hoy habla sobre la oración del Mesías Jesús y el juicio de Dios sobre sus enemigos. En el texto de hoy, Salmos 31, 14 al 16, dice: mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Aquí, digo, está en el perfecto profético, indicando la certeza del futuro. En resumen, el Mesías Jesús está diciendo que, incluso en la situación de la muerte en la cruz, solo creerá, confiará y dependerá de Dios. Mejor dicho, que confesará: tú eres mi Dios. Entonces, ¿cómo resultó esta palabra? También en Mateo 27, 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta palabra es la cita y el cumplimiento de la palabra de Salmos 22, 1. Es decir, esta palabra es una pregunta retórica que indica que la ejecución en la cruz del propio Mesías Jesús es un plan antiguo de Dios, un acto soberano y el cumplimiento del pacto de redención. Además, el apelativo, Dios mío, muestra que, incluso en esa situación, la relación entre Jesús y Dios no se rompe en absoluto, sino que es muy íntima y sólida. Mejor dicho, se dice que un criminal que sufre la ejecución en la cruz siente un dolor tan grande que llega a maldecir a los padres que lo engendraron o a insultarlos. Sin embargo, el Mesías Jesús, incluso en esa situación, no se quejará de Dios en absoluto, sino que más bien mostrará cercanía e intimidad. En tu mano están mis tiempos.
Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Aquí, mis tiempos, tiene el significado de, mi tiempo determinado, y se refiere al tiempo de la muerte en la cruz del Mesías Jesús. También aquí, tu mano, simboliza el poder, la soberanía y la grandeza de Dios. Es decir, el Mesías Jesús, tal como Dios había planeado desde la eternidad, morirá derramando su sangre colgado en la cruz en el tiempo determinado por Dios en el futuro. Sin embargo, esa muerte en la cruz depende de la soberanía de Dios. Mejor dicho, esa muerte en la cruz es el acto de Dios y el plan de Dios. Por lo tanto, Dios salvará al Mesías Jesús de la mano de los enemigos y perseguidores del Mesías Jesús. Por supuesto, aquí, enemigos y perseguidores, se refiere a las fuerzas de Satanás que estorban y obstaculizan la obra de salvación del Mesías Jesús. Además, dado que todos los ruegos del Mesías Jesús aquí se cumplen y se realizan, se puede decir que es una proclamación profética. En resumen, Dios hará que el Mesías Jesús viva de nuevo de entre los muertos. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. Aquí, rostro, simboliza la gracia de Dios. Es decir, hacer resplandecer el rostro, significa que, Dios concede su gracia. También aquí, tu siervo, se refiere al Mesías Jesús que sufre el padecimiento de la cruz. Es decir, la Biblia presenta en varios lugares a este siervo sufriente. También en Isaías 53, 3 al 5 dice: despreciado y desechado entre los hombres. Fue menospreciado. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por supuesto, aquí él, en tercera persona se refiere al Mesías Jesús. En resumen, aunque el Mesías Jesús mismo no tiene pecado, sufrirá padecimientos cargando con los pecados de otros, y a través de ese padecimiento salvará a nosotros los seres humanos. Mejor dicho, los autores del Nuevo Testamento testifican en varios lugares que este siervo sufriente es Jesús. También en Hechos 8 y 34 al 35 dice: respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto, de sí mismo, o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Es decir, el eunuco de la reina Candes de los etíopes vino a Jerusalén y regresaba, y estaba leyendo Isaías capítulo 53 en el desierto. Entonces, tuvo la duda de, ¿a quién se refiere este siervo sufriente de quien se habla en Isaías 53? Justo en ese momento, guiado por el Espíritu Santo, el diácono Felipe llegó ante esta persona y le resolvió esa duda, y se puede ver que le presenta que este siervo sufriente es Jesús. También en 1 Pedro 2 y 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por cuya herida fuisteis sanados. Se puede ver que Pedro, citando la palabra de Isaías 53 que vimos hace un momento, testifica que, de acuerdo con esa palabra profética, Jesús nos salvó muriendo derramando su sangre colgado en la cruz. Por supuesto, aquí, fuisteis sanados, indica que hemos sido curados de la enfermedad espiritual que poseemos los seres humanos. Es decir, nosotros los seres humanos somos seres que padecemos tal enfermedad espiritual que, debido al pecado cometido en aquel jardín del Edén, recibimos la condenación y no tenemos más remedio que caer en aquella muerte eterna, en aquel lago de fuego del infierno. Pero a tales seres humanos, Jesús, al morir derramando su sangre colgado en la cruz, al eliminar todos los pecados de cada uno que cree en esto, los curó para que pudieran escapar de esa enfermedad espiritual. De esta manera, se puede ver que la Biblia presenta en varios lugares a Jesús como el siervo sufriente. En resumen, aunque Jesús mismo no tiene pecado, es quien elimina todos nuestros pecados y nos salva al morir derramando su sangre colgado en la cruz. Mejor dicho, Jesús es el siervo de Dios que vino a esta tierra para cumplir el pacto de redención de Dios desde la eternidad, el amor pactual de Dios. Mejor dicho, Dios, aunque sea por ese amor pactual de Dios, hará que el Mesías Jesús viva de nuevo de entre los muertos. Entonces, ¿qué pasará con esos enemigos? En el texto de hoy, Salmos 31, 17 al 18, dice: no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado, sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado, sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Aquí, si traducimos literalmente, no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado, se puede decir como, Jehová no me avergonzará. Porque yo invocaré al Señor. Por supuesto, aquí, he invocado, está en el perfecto profético, indicando que, en el tiempo de ese padecimiento de la cruz en el futuro, el Mesías Jesús ciertamente invocará y confiará en Dios. Además, aquí, no ser avergonzado, indica que escuchará esa oración y responderá a ella. También aquí, sean avergonzados, y estén mudos, se usan todos en tiempo imperfecto, por lo que se puede decir,
serán avergonzados, y estarán mudos. En resumen, si organizamos de nuevo estas palabras, en el futuro Dios escuchará el ruego del Mesías Jesús y le responderá, salvando al Mesías Jesús de esa muerte en la cruz y haciéndolo vivir de nuevo. Sin embargo, para esos impíos, no permitirá que logren su intención y propósito, y ciertamente los silenciará en aquel lago de fuego del infierno al juzgarlos. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Aquí, cosas duras con soberbia y menosprecio, se refiere a las palabras de burla y crítica que esos enemigos dirigieron hacia el Mesías Jesús. Es decir, en Mateo 27, 41 al 43 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Esta palabra muestra cómo van más allá de negar y rechazar el ser Mesías de Jesús, su ser Rey de Israel y su ser hijo de Dios, para burlarse, escarnecer y menospreciarlo. Verdaderamente Jesús era el Mesías que vino a esta tierra vistiendo un cuerpo de carne tal como fue profetizado. En el Antiguo Testamento, era el Rey de Israel y el Hijo de Dios, pero ellos, solo con soberbia y terquedad, se burlan, escarnecen y lo menosprecian. También aquí, el justo, se refiere al Mesías Jesús que no tiene ningún pecado. También aquí, que hablan contra, es una expresión sinécdoque que representa todos los pensamientos, palabras y actos de estos impíos. Es decir, se refiere a las intrigas, palabras mentirosas y actos malvados para matar al Mesías Jesús. También aquí, labios mentirosos, es una expresión sinécdoque que representa la existencia entera de estos impíos. En resumen, representa todas las facetas de los impíos que se oponen y persiguen al Mesías Jesús. En resumen, estas palabras también significan que en el futuro Dios hará que el Mesías Jesús viva de nuevo de entre los muertos y, por el contrario, a esos enemigos ciertamente los juzgará y los hará caer en aquel lago de fuego del infierno eterno, cerrando así todas esas bocas que soltaban palabras soberbias y malvadas. Finalmente, el texto de hoy habla sobre la resurrección del Mesías Jesús. En el texto de hoy, Salmos 31, 19 al 22, dice: Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, en un tabernáculo los reservarás de contienda de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fuerte. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fuerte. Aquí, los que te temen, y los que esperan en ti, se usan todos en plural de majestad, por lo que si se traduce literalmente de nuevo, significa, la persona gloriosa que teme al Señor, y la persona gloriosa que espera en el Señor, refiriéndose al Mesías Jesús. En resumen, Dios ha preparado una bondad inmensa para ese Mesías Jesús que fue colgado en la cruz. Mejor dicho, que Dios concederá una bondad inmensa para el Mesías Jesús. Entonces, ¿qué es esa bondad? En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, en un tabernáculo los reservarás de contienda de lenguas. Aquí, los, también se usa en plural de majestad, significando, el glorioso, refiriéndose al Mesías Jesús. También aquí, lo secreto de tu presencia, y tabernáculo, simbolizan la sabiduría, el poder y la grandeza de Dios, a los que la intriga y el poder de esos enemigos no pueden llegar de ninguna manera. También aquí, contienda de lenguas, se refiere a las críticas y burlas de esos enemigos. Se refiere a las imágenes en las que no solo se burlan y escarnecen diciendo, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías que vino a esta tierra, que risa, sino que también tratan al Mesías Jesús con rudeza, lo empujan y lo clavan en la cruz. Sin embargo, Dios concederá una bondad inmensa para que, además de proteger y resguardar al Mesías Jesús de la intriga y el ataque de tales enemigos, lo haga escapar. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fuerte. Aquí, bendito sea Jehová, se usa en forma de participio pasivo para indicar que, cuando el Mesías Jesús escape de esa muerte por la gracia de Dios, llegará a alabar a Dios. También aquí, ciudad fuerte, significa, la ciudad de Dios donde Dios es rey y gobierna, enfatizando el gobierno de Dios. En resumen, Dios es quien gobierna y rige todas las cosas de este mundo de acuerdo con su voluntad. Además, ha hecho maravillosa, se usa en el perfecto profético para indicar que ciertamente así será en el futuro. En resumen, si se sintetizan estas palabras, en el futuro Dios ciertamente, a través de ese regir y gobernar, realizará y cumplirá su amor pactual. Mejor dicho, que hará que el Mesías Jesús viva de nuevo de entre los muertos. Entonces, el Mesías Jesús llegará a alabar a tal Dios. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos,
Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Aquí, en mi premura, indica ese estado en el que el Mesías Jesús está colgado en la cruz y, debido a ese dolor, se produce parálisis en todo el cuerpo y es sumamente penoso respirar, es decir, un estado en el que la muerte es inminente. O mejor dicho, tal vez, se puede decir que es una situación en la que ya ha muerto y ha sido depositado en la tumba. También aquí, decía, se usa en el perfecto profético, indicando la certeza del futuro. También aquí, cortado soy de delante de tus ojos, indica el estado en el que el aliento del Mesías Jesús se ha cortado físicamente por completo. Es decir, la muerte del Mesías Jesús será tan clara y segura que incluso Dios la confirmará con sus propios ojos y la reconocerá. Esto no es un estado de desmayo momentáneo, como sostienen algunos necios de hoy en día. No es así, sino que la muerte del propio Mesías Jesús será tan segura que incluso Dios la confirmará con sus ojos y declarará que ha fallecido. Entonces, ¿cómo resultó esta palabra? En Juan 7 y 33 al 34 dice: Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Es decir, hace 2000 años. Los soldados que ejecutaban la crucifixión solían quebrar las piernas del criminal colgado en la cruz para apresurar su muerte. Como se mencionó la vez pasada, debido a que estos criminales, para respirar por instinto y mantener su vida, tenían que levantar su cuerpo hacia arriba usando como apoyo las piernas donde estaban clavados los clavos. Los soldados solían romper esas piernas para que el criminal no pudiera prolongar su vida de esta manera. Sin embargo, cuando estos soldados llegaron a Jesús y vieron, Jesús ya estaba en un estado en el que había exhalado su último aliento. Por lo tanto, ellos, simplemente para confirmar esa muerte, abrieron el costado de Jesús con una lanza, y salió sangre y agua. Esto se puede decir que es una prueba decisiva de que Jesús murió médicamente, lo cual en la medicina moderna se entiende como derrame pericárdico, o fenómeno de derrame pleural. Es decir, se considera que el corazón se rompió debido al dolor extremo, o bien, que el fluido corporal que estaba estancado alrededor del corazón brotó al ser pinchado por la lanza. Además, esto es una prueba médica clara de fallecimiento. Sea como sea, sin embargo, Dios, cuando ese Mesías Jesús clame dentro de esa tumba, ciertamente escuchará la voz de ese ruego y le responderá. Mejor dicho, Dios ciertamente hará que el Mesías Jesús viva de nuevo de entre los muertos. ¿Qué les parece? El texto de hoy contiene, por último, una exhortación para los santos que enfrentan la muerte y resurrección del Mesías Jesús. En el texto de hoy, Salmos 31, 23 al 24, dice: Amad a Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. De esta manera, la Biblia testifica en muchísimos lugares sobre la muerte en la cruz y la resurrección del Mesías Jesús que vendrá a esta tierra en el futuro. Aún así, muchas personas no pueden creer plenamente en esto, dudan y lo miran con ojos de sospecha. Pensando, ¿no será tal vez una historia inventada y creada por alguien para la religión? Sin embargo, todas estas cosas, cuando llegue el momento, ciertamente se realizarán y se cumplirán. Por lo tanto, todos vosotros los santos deben amar a Jehová Dios. ¿Por qué es así? Porque Dios, para salvaros a vosotros que no teníais más remedio que morir eternamente, estableció este plan de salvación tan asombroso, y cuando llegó el momento, envió a su Hijo unigénito. Lo hizo morir derramando su sangre colgado en la cruz, y también al hacerlo resucitar, realizará y cumplirá todas estas cosas. A los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Aquí, fieles, se refiere a quienes aceptan y creen en el Mesías Jesús. Es decir, se refiere a quienes, al creer en el mérito de la sangre del Hijo unigénito, reciben la eliminación de todos sus pecados y viven como pueblo de Dios. También aquí, el que procede con soberbia, se refiere a quien se opone, rechaza y menosprecia al Mesías Jesús. Dicho de otra manera, Dios protegerá de ese juicio a quienes, al creer en el mérito de la sangre del Hijo unigénito, reciben la eliminación de todos sus pecados y viven como pueblo de Dios, pero castigará severamente a quienes se oponen, rechazan y menosprecian al Mesías Jesús. En resumen, a quienes creen en el mérito de la sangre de Jesucristo los guiará hacia aquel reino celestial eterno, pero a quienes ignoran y menosprecian el mérito de la sangre de Jesucristo los arrojará a aquel lago de fuego del infierno eterno. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Por lo tanto, si eres alguien que espera y anhela a Dios, es decir, si eres alguien que espera y anhela la salvación de Dios, mejor dicho, si eres alguien que anhela y espera aquel reino celestial, vosotros debéis esforzaros y tener un corazón valiente.
En resumen, respecto a la muerte en la cruz y la resurrección del Mesías Jesús, no hay nada por lo que tambalearse ni un poco. Mejor dicho, Satanás podría acercarse a vosotros constantemente para seduciros y tentaros, diciendo, oye, todas estas cosas son solo historias inventadas y creadas por sus discípulos para la religión. ¿cómo puede ser que un hombre viva de nuevo de entre los muertos? Esto es algo irracional e ilógico. Sin embargo, nuestro pueblo de Dios no debe tambalearse ni un poco ante esto y, en esa fe, debe ser fuerte y valiente. He sido cortado de delante de tus ojos. Jesús. Gracias. Se lo agradezco. Le amo. Por favor, derrame bendiciones para que podamos ser de los que entran en aquel reino celestial al creer en el mérito de la sangre de Jesucristo, quien hace 2000 años vino a esta tierra vistiendo un cuerpo de carne y murió derramando su sangre colgado en la cruz. Bendigo y oro en el nombre de Jesús. Amén.